Querida iglesia, Dios les bendiga. Pues un gusto saludarles y bueno, pues hoy vamos a seguir adelante en nuestro estudio. Recordemos que estamos precisamente en la segunda carta del apóstol Pablo a los de Corinto. Estamos precisamente estudiando el capítulo 7, ¿verdad? El día de hoy vamos a estudiar de los versos 2 al 4. El título de nuestro estudio es Un genuino amor, mis queridos hermanos, y bueno, les invito a que vayamos ahí todos con nuestras Biblias, ¿verdad? A la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo número 7, de los versos 2 al 4. Y dice así la Escritura: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Si bien podemos ver claramente cómo es que aquí el apóstol Pablo, bueno, ya en el verso 1, había amonestado precisamente a los corintios para que buscaran ellos mismos la justicia, la pureza, la santidad. Y Pablo, a partir de este momento del verso número 2, retoma el tema del profundo amor y preocupación que siente por ellos. ¿Por qué razón? Porque ya inclusive en el capítulo 6 de los versos 11 al 13, que vamos a leer posteriormente, ¿verdad? Les dice que ellos, o más bien que para ellos, pues son algo especial y que él mismo, pues no ha retirado su afecto y su amor hacia ellos y mucho menos en su equipo de colaboradores. Así que espera que ellos mismos, quienes, los corintios, bueno, pues correspondan de la misma forma como él ha correspondido con ese amor, ¿verdad? Y entonces por ello les insiste que debieran abrir su corazón sin ninguna reserva. O sea, Pablo les está diciendo claramente a estos hermanos: oigan, por favor, ustedes tienen que abrir su corazón y recibir a cualquier persona que venga con ese amor genuino que Dios tiene para con nosotros, puesto que somos hermanos en Cristo, puesto que se congregan con ustedes, puesto que han sido nacidos de nuevo y también el Señor los ha escogido por hijos. Así que, basado en esta petición de decirles a ellos, bueno, abran su corazón, no tengan reservas, ¿verdad? Con esta petición en mente, pues el apóstol Pablo continúa su carta en el verso 2 y dice: admitidnos. ¿Admitirnos en dónde? Admitirnos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque como bien dice el mismo verso 2, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: hagan por favor un lugar para nosotros en sus corazones, porque a nadie hemos sorprendido, ¿verdad? A nadie hemos corrompido y mucho menos hemos explotado a alguna persona. Entonces pudiéramos ver claramente que el apóstol Pablo, al decir admitidnos, les está haciendo una petición a que le muestren ese mismo amor y la misma confianza que él había depositado y entregado a ellos con toda sinceridad. Y entonces esta petición la hace Pablo en un marco en especial, que si Dios vive entre ellos y los ha recibido por hijos, como dice claramente el capítulo número 6 de los versos 16, en la segunda parte, 17 y 18, y leo, y dice el verso 16 del capítulo 6, en la segunda parte de este verso, dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Luego en el verso 17 de este mismo capítulo 6 dice: por lo cual salid de en medio de ellos, hablando de aquellos que los corrompían. Apartaos, dice el Señor, como una condición, no toquéis lo inmundo, o sea, no te relaciones con ellos, y yo os recibiré, o sea, diciéndoles, yo les voy a recibir por hijos en medio de
de toda esa inmundicia que han llevado, yo los voy a perdonar. Pero viene la promesa y dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces vemos claramente cómo es que el apóstol Pablo les dice con esto, pues no debieran de desconfiar de nosotros como equipo de misioneros, porque en su momento, pues si ustedes desconfían de nosotros, pues ¿en quién más van a confiar que nosotros les hemos traído el Evangelio? Y lo único que están haciendo es dándole lugar a la misma incredulidad y se están yendo por otro tipo de doctrinas o otro tipo de ideas y de pensamientos. Entonces aquí prácticamente les está diciendo Pablo a quienes sí deberían ustedes verdaderamente darle la bienvenida en el corazón, pues es aquellos que son enviados por el Señor, y en este caso, bueno, pues somos nosotros, dijera el apóstol Pablo y sus colaboradores, ¿verdad? Que nosotros somos los embajadores del Evangelio y somos portadores del mensaje de Jesucristo, o sea que llevamos las buenas nuevas del Señor. Y tal vez podríamos decir que esto podría ser hasta un poquito más, porque a ellos, al pertenecer a la familia de Dios como hijos y también siendo hijas del Señor, ¿verdad?, debían tener un sitio especial en sus corazones para el apóstol Pablo, como lo dice claramente en el capítulo 6, verso número 13. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros, o sea, hablando de este corazón que tiene que ser ensanchado constantemente. ¿Por qué? Porque lo que tenían que hacer los corintios es no tener reservas para las personas que en su momento les predicaran genuinamente el Evangelio, sino que tenían que ser abiertos para que el mismo Evangelio llegara a su propio corazón y esto le trajera un redarguir, una edificación, un consuelo, una paz. Y a fin de cuentas es lo que hace el Evangelio en cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros recibimos palabra del Señor genuina, cada vez que podemos leer la Escritura, cada vez que estamos en comunión con hermanos en Cristo, toda vez que estamos en oración y en íntima comunión con Dios, bueno, pues el Señor va a hacer algo para que nosotros podamos ser fortalecidos, enriquecidos en su palabra, con crecimiento y alcancemos una madurez óptima. Así que en medio de todo esto, el apóstol Pablo, siendo un padre espiritual para ellos, bueno, pues él les podría estar repitiendo lo que dice precisamente en la primera carta del apóstol Pablo a estos mismos corintios, ¿verdad? En el capítulo número 4, verso número 15, y dice así: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Lo ves? ¿Cómo es que el mismo apóstol Pablo le está dando grados de confianza para que ellos pudieran entender y conocer que verdaderamente el equipo de misioneros que había llegado a Corinto no era cosa de la casualidad, sino era obra del mismo Señor que estaba llevando a aquellas personas, a aquellos maestros, para que ellos pudieran ser edificados en su corazón? Ahora, los mismos corintios sí deberían de expulsar a aquellos adversarios del apóstol Pablo, que ellos no proclamaban el Evangelio de Jesucristo, sino que proclamaban un Evangelio totalmente diferente. Vean ustedes aquí mismo en la segunda a los Corintios, en el capítulo número 11, verso número 4. Y el apóstol Pablo les está cuestionando que cuando llegan algunos a predicarles, ellos sí lo aceptan. Cualquiera que llega a predicarles un evangelio diferente, como sucedió también con los Gálatas. Y dice aquí en el verso número 4 del capítulo 11, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, ustedes reciben a cualquiera
Y a nosotros que verdaderamente venimos con un genuino amor hacia ustedes, con un genuino evangelio de Jesucristo, resulta que a nosotros nos rechazan. Entonces, eso es lo que les estaba cuestionando el apóstol Pablo. Entonces les dice, ¿saben una cosa? A los que deben verdaderamente de sacar, de expulsar de sus iglesias, de aquellos lugares donde se predica la palabra y donde ustedes se congregan buscando ese amor de Dios y donde buscan la verdadera doctrina, pues es aquellos que no predican precisamente el evangelio de Jesucristo, sino que predican otras cosas totalmente diferentes. Entonces aquí el apóstol Pablo pudiera decirse que él les está diciendo, bueno, nuestro amor es un amor genuino. ¿Por qué? Porque somos honestos con ustedes. Vean ustedes cuál es la segunda parte del verso número 2, en donde dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, ¿verdad? Aquí hay 3 breves declaraciones. Y estas 3 breves declaraciones rechazan las acusaciones de esos adversarios que siempre estaban lanzando injurias contra el apóstol Pablo y sus compañeros. Siempre estaban tratando de herirlos, de confundir a los corintios, de hablar mal precisamente de los misioneros. Y esto creo que era deshonesto de parte de estas personas que solamente estaban tratando de confundir y torcer directamente el evangelio de Jesucristo. Entonces, si nosotros podemos analizar estas 3 acusaciones, ¿verdad? En esta primera acusación, se puede decir que el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio ante los corintios porque desde su propio punto de vista particular, ¿verdad? Él no había hecho nada malo. Y tanto no había hecho nada malo que a nadie tampoco que estuviera en Corintio pues le pudiera reclamar. Durante los 18 meses que estuvo el apóstol Pablo ahí en su estancia en Corinto, bueno, pues nadie en su momento le pudo reclamar o le pudo hacer algo, inclusive para una segunda ocasión, aquella visita llamada una visita dolorosa del capítulo 2 de esta misma segunda epístola de Pablo, ¿verdad? Que él llega precisamente a verles, en ningún momento tampoco lo cuestionan. Entonces pudiéramos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo también cuando él estuvo al frente como líder, pudiéramos decir que como pastor, él mismo rechazaba inclusive recibir alguna remuneración económica por el trabajo que estaba haciendo con ellos. Así que no le podían reprimir nada. El apóstol Pablo y sus colaboradores eran intachables en un testimonio que verdaderamente era ejemplar. Y entonces pues nadie lo podía acusar, ¿verdad? De predicar por algún interés personal o por algún lucro económico. Su trabajo y su testimonio en Corintio estaba muy por encima de cualquier reproche que pudiera recibir de alguien. Y si alguien le pudiera reprochar, bueno, yo creo que el apóstol Pablo tenía los argumentos necesarios y suficientes, ya no con palabras, sino con las pruebas mismas, con las personas indicadas para que ellos pudieran mostrar el testimonio cabal, honesto y veraz que tenía el apóstol Pablo y todo su equipo de misioneros que estaban en ese momento ahí. Ahora, ¿qué sucede? Hay una segunda acusación que le están haciendo aquí al apóstol Pablo en este mismo verso, en el verso 2, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido. Bueno, aquí vemos claramente que el apóstol Pablo dice, bueno, pues se está defendiendo y dice, bueno, pues nosotros en ningún momento hemos tratado de corromper o tratando de sacar ventaja de ustedes como fieles. Y si habríamos de entender precisamente el verbo corromper, sería un sinónimo de agraviar al agrey. Y esto significa como llevar a la ruina económica, moral o espiritual a una persona, o las 3 juntas en su momento, ¿verdad? O hacer tropezar a algunas personas. Ahora bien, se puede decir que si esta acusación fuera cierta hacia el apóstol Pablo, bueno, pues su momento, pues nadie se hubiera congregado más
en esa congregación y el testimonio del apóstol Pablo hubiera quedado por tierra. Pero cualquiera que fuera la interpretación de esta parte de este verso, bueno, esta acusación era ridícula, era infundada, porque Pablo se había preocupado siempre por la edificación de los creyentes en Corinto, por su crecimiento, por el testimonio de ellos mismos, por la pureza de poder predicar el evangelio y de reflejar el carácter de Jesucristo en su personalidad y en toda su doctrina, ¿verdad? Ahora, hay una tercera acusación aquí mismo en este verso número 2, donde dice: admitirnos a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Entonces lo acusaban también de ser un engañador. Pablo nunca había sido culpable de ser fraudulento con alguna persona, nunca engañarles en algo, pero sus adversarios se encargaban de difundir toda clase de injurias, ¿verdad?, que impidiera que el mismo apóstol Pablo pudiera hablar del evangelio, cuando la vida del mismo apóstol Pablo siempre fue ejemplar, impecable, digno representante de la persona de Jesucristo. Por eso es que él inclusive se hace ver como un embajador de mi Señor y Salvador. Y eso es lo que en algún sentido somos nosotros cada vez que llevamos el evangelio a algún lugar, cada vez que hablamos con alguna persona, cada vez que nosotros podamos dar alguna enseñanza de la Escritura, tenemos que estar embestidos y sabiendo que somos embajadores del reino de los cielos. Así que nuestro testimonio tiene que ser impecable. Tus actitudes, tus palabras, tus pensamientos, tus miradas, todo lo que tú hagas siempre debe de reflejar el carácter de Jesús y mostrar verdaderamente a quién representas. Porque si bien eres una persona nacida de nuevo, si el Señor te escogió, no te escogió solamente para ser uno más dentro de algún lugar donde se congreguen, te escogió porque eres una persona renacida, una persona que Dios ha escogido a través de su muerte, de su resurrección, y que habitará algún día en el reino de los cielos cuando el Señor se digne en llevarte directamente a su presencia. Así que en medio de todo esto, aquellos que estamos buscando siempre hacer la voluntad del Señor, tenemos esta promesa, y claramente yo creo que el Señor tiene dispuesto grandes cosas, no en esta tierra, sino en el reino de los cielos, para todos aquellos que le busquen de todo su corazón. Amén. Ahora, aquí el apóstol Pablo también les puede decir: nuestro amor es genuino porque les tenemos en el corazón, muy dentro. Vean ustedes cómo es que dice el verso número 3 de este capítulo 7. Dice: no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Bueno, no lo digo para que se sientan ustedes culpables, ¿verdad?, de algo, sino que para considerar que venga lo que venga, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, bueno, nuestro propósito es estar en el mismo sentir y juntamente con ustedes y trabajar en la obra por ustedes como el Señor nos ha encomendado, como una tarea, ¿sí?, para dignificar el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pablo está diciendo: ustedes ocupan un lugar muy importante en nuestro corazón y estamos tan entrelazados con ustedes al grado de compartir en su momento, ¿verdad?, tanto la muerte como la vida con todos ustedes. Así de ese tamaño estaba el grado de amor que tenía el apóstol Pablo y sus colaboradores por los corintios, ¿verdad? Porque como dice claramente, y esta es una réplica de lo que el Evangelio de Juan dice y lo menciona, y son palabras de mi Señor y Salvador Jesucristo. En Juan 15, verso 13 dice claramente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y mi Señor Jesucristo puso su vida, fue crucificado, ¿sí?,
fue muerto y vino a resurrección al tercer día. Y esto hizo que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, puesto que nuestro pecado nos condenaba. Y si bien habíamos sido condenados al fuego eterno, toda la humanidad, a través del sacrificio de mi Señor Jesucristo, todos aquellos que tenemos fe en su nombre, que nos hemos arrepentido de todo nuestro corazón, podemos alcanzar la salvación en Cristo Jesús y también alcanzar la vida eterna. Entonces podemos ver claramente cómo es que para el apóstol Pablo, a costa de que en los mismos corintios, algunos de ellos dentro de la iglesia, le tiraban insultos, le decían majaderías, le faltaban al respeto. Bueno, él con todo ello tenía un amor especial para con ellos, como mi Señor Jesucristo lo tuvo para todos aquellos que en su momento le iban a rechazar y que hoy son sus hijos porque han recibido en su corazón a nuestro Salvador. Entonces, aquí el apóstol Pablo les está asegurando algo importante cuando les está mostrando su amor, que tanto él y sus colaboradores los aman al punto de morir y de vivir por ellos. O sea que en algún sentido está alargando el alcance en este mismo verso 3, cuando dice, pues ya se los he dicho antes. Dice, ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Entonces, vemos claramente cómo es que aquí el apóstol Pablo, cuando dice para morir y para vivir juntamente, bueno, hace una sutil invitación, primero a morir por el pecado y segundo a vivir para Jesucristo, haciendo alusión precisamente a lo que dice en esta misma epístola, en el capítulo 5, verso número 15. Y dice, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que aquí mi Señor Jesucristo les está haciendo una promesa y el apóstol Pablo está repitiendo estas palabras, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, en esta parte de este verso, Pablo lo que quiere es que se den cuenta ellos mismos que si fueron traídos a los pies de Cristo es porque realmente son amados por Dios, son amados por Él mismo, y como hermandad en Cristo, pues todos los hermanos en Cristo se deben de amar. Esto es lo que muestra una coinonía, esto es lo que muestra el genuino y verdadero amor de Dios. Así que el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes permanecen en nuestro corazón, ustedes están muy arraigados dentro de nosotros, así que en ningún momento iban a rechazar para nada el dejarlos de amar. Entonces, pero el apóstol Pablo también en repetidas ocasiones se los hace ver, ¿sí? Si leemos una vez más el verso número 3, dice, bueno, pues ya os he dicho antes que estáis en vuestro corazón. Y si buscáramos nosotros en dónde dijo con antelación estas mismas palabras, bueno, pues en el capítulo 3, verso 2, aquí mismo, capítulo 3, verso número 2, dice así, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. En el capítulo 6, del 11 al verso 13, muestra claramente otra intención y muy parecida, como es que dice aquí. Vayan ustedes al capítulo 6, aquí en 2 Corintios, en el verso 11 al 13 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, o sea, ha crecido porque ustedes están con nosotros y porque son nuestros hermanos en Cristo. Y dice el verso 12, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro corazón. O sea, diciendo, sí nos reciben ustedes, pero no permiten también tener confianza en nosotros mismos. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. O sea, el apóstol Pablo aquí les está diciendo claramente,
no vamos a renunciar a amarlos a ustedes, a costa de que puedan hacer cualquier cosa, porque ya el Señor los ha escogido, y el hecho de que sean escogidos, nosotros debemos de tener amor por ustedes. Entonces, se puede decir que el apóstol Pablo y sus colaboradores nunca iban a renunciar a sus sentimientos hacia ellos, por el contrario, son apreciables o son apreciados como un verdadero tesoro para ellos mismos, ¿verdad? Y sí, debieran de reprender a aquellos que no les daban precisamente una instrucción. Y entonces aquí pudiéramos pensar que el apóstol Pablo en repetidas ocasiones también los reprendió, pero aquí pudiéramos decir, caray, los reprendía siempre. Bueno, el hecho de reprender a una persona como un hijo espiritual, bueno, esto también habla de una instrucción constante, habla de una disciplina necesaria que otorga Dios para aquellos hijos que van creciendo, y que es necesario en su momento la disciplina, la corrección para el buen crecimiento, para la madurez óptima del creyente. Entonces aquí podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo nos muestra un verdadero ejemplo del cumplimiento de la ley real de Dios, como lo dice precisamente Santiago 2:8. Miren cómo dice la epístola de Santiago en el capítulo número 2. Recuerden que Santiago está después del libro de los Hebreos. Santiago 2, verso 8, y dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, ¿verdad? Entonces, vemos claramente cómo es que el apóstol Pablo da un ejemplo de un amor genuino. Si pudiéramos buscar algún ejemplo en el Antiguo Testamento, bueno, vemos el caso de Itai, ¿verdad? Que juró serle fiel al mismo David. Y las palabras de este hombre, cuando David era perseguido por su hijo Absalón, le decía Itai al mismo David para traerle confianza y certidumbre en su corazón. Y le decía: tan cierto como que el Señor vive, como mi señor el rey vive, donde quiera que mi señor el rey vaya, ya sea que signifique vida o muerte, allí estará su siervo. Y esto habla precisamente de la fidelidad que en su momento el apóstol Pablo estaba mostrando. Y era lo único que él deseaba, que ellos pudieran también amar al Señor de todo su corazón, como el Señor mismo les estaba amando a ellos. Entonces es una acción paralela lo que está reclamando el apóstol Pablo. Así como yo les amo, ustedes deben de amar. Y así como el Señor les ha amado a ustedes, ustedes también ámenlo a Él. Entonces aquí nos lleva a una tercera instancia. Por último, Pablo, aquí en el verso 4, ¿verdad? También les puede estar diciendo: nuestro amor es genuino porque nos consuela tenerles como hermanos. Vean ustedes cómo dice el verso número 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. En otra versión dice así: tengo mucha confianza en vosotros, me siento tan orgulloso de ustedes, rebosa mi consolación en medio de toda nuestra aflicción, se desborda tremendamente mi gozo. Después de que Tito regresara de Corinto, cuando el mismo apóstol estaba en Éfeso, Pablo recibió información detallada de parte de él sobre la actitud de los corintios hacia el mismo apóstol Pablo. Esto lo vamos a ver la próxima sesión, ¿verdad? O la próxima semana, los versos 6 y 7. Y a partir de este momento los alaba por la actitud, por el cambio radical que habían tenido, por su lealtad y por su afecto que ellos en su momento habían tenido en pro del apóstol y de sus colaboradores.
Entonces ellos estarían así demostrando que aceptan todas las recomendaciones de Pablo, así como el consuelo recibido de parte del Señor. Si leemos una vez más la segunda parte del verso 4, dice: mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Podemos ver claramente a la letra, podemos leer aquí el lenguaje de un padre espiritual que expresa su orgullo, su afecto profundo por aquellos hijos que en su momento estaban confundidos, pero ahora habían retomado el camino. Y Pablo expresa su absoluta confianza de que su relación personal con ellos está libre de cualquier sospecha, de roce, de tensión, de cualquier circunstancia de adversidad. Así que en medio de cualquier calamidad, en medio de cualquier tribulación o preocupación que el apóstol Pablo tuviera, bueno, él transformó esas tribulaciones, esas persecuciones en gozo, y se fortalecía por dos cosas. Primeramente porque pues Cristo era su Salvador y siempre caminaba con él y lo cuidaba en toda tribulación, en toda circunstancia. Pero la segunda parte es de que también porque tenía como hermanos en Cristo a los mismos corintios, y esto le ayudaba a ser fortalecido. Entonces, en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier persecución que tuviera el apóstol Pablo, por más grave que fuese, aseguraba el que tenía un espacio grande en el corazón para que los corintios, en el momento que ellos pudieran hacer algo, ¿sí?, para poder glorificar el nombre de Dios, estaba él también con ellos para eso. Dice por último el verso número 4: estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y por último les quiero decir, los corintios les había provisto el apóstol Pablo esa grande confianza. Y los corintios, a su vez, cuando Pablo recibe la carta de Tito, y cuando él de viva voz les está explicando lo que los corintios están haciendo, bueno, los corintios le habían provisto al apóstol Pablo un motivo de estar agradecido con el Señor. Y esto le trajo un consuelo que le ministró paz, ánimo necesario para su corazón, y él estuviera consolado y tuviera paz siempre. ¿Qué significa todo esto para nosotros, mis queridos hermanos? Bueno, a veces tenemos una incertidumbre de saber qué es lo que dijo una persona, cómo piensa otra persona. Siempre que nosotros podamos hablar con ellos, ahora que existe el teléfono, ahora que existe el WhatsApp, ahora que tenemos un sinfín de formas de podernos comunicar, háblale a la persona, dile cuánto le amas, muéstrale verdad, tu amor genuino hacia él, ora con él. Permite que él también pueda tener confianza en ti y que juntos puedan siempre glorificar al Señor, sabiendo que el Señor está en medio de nosotros. Y como pueblo de Dios, como cristianos, siempre debemos estar reconciliados, buscando que podamos reflejar el amor del Señor en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú nos muestras, Señor Dios, cómo es que debemos de reflejar un amor genuino, con sinceridad, sin reservas, deseosos de poder clamar a ti, Señor, y que tú nos muestres cómo debemos siempre reflejar tu amor en medio de cualquier circunstancia. Rogamos que tú nos bendigas, rogamos que tú nos guardes. Permítenos arrepentirnos de todo pecado si hemos fallado. Rogamos para que tú guardes nuestro corazón y nos permitas ser fieles a ti, y también tener esa fidelidad de amistad en amor genuino para aquellos que nos aman, y aún mejor para aquellos que no nos aman. Rogamos todo esto en el nombre poderoso y precioso de Jesús, a quien sea toda la gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos.